Seguimos entonces con Encuentro con la Comunidad Educativa. ¿Cómo va la educación en el Plan Nacional de Desarrollo? Invitamos al doctor Carlos Rincón, abogado con estudios avanzados en Derecho Parlamentario, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, es ex asesor de FECODE y actualmente integrante de la UTL de la senadora Sandra Jaimes. Invitamos también a nuestro querido y líder representante Miguel Ángel Pardo Romero, director del CEIP FECODE. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días nuevamente Nuevamente. aquí a la mesa y por supuesto una bienvenida a uno de los hombres, muy joven por cierto, que ha tenido un trabajo además de serio, riguroso desde el punto de vista legislativo, muy efectivo en materia de contribuir, como lo hizo la Federación en el periodo pasado, de que se archivaran, perdón la traba, de archivar una serie de proyectos de ley regresivos a la educación pública. Allí estuvo el compañero Carlos y la compañera Diana Rincón, abogado, economista, jóvenes, como asesores de la Federación Colombiana en ese papel, que coordinamos también desde el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, aportando nuestra argumentación pedagógica en los proyectos de ley que así le correspondían. No podía dejar hacer esta presentación, doctor Carlos, bienvenido a nuestro programa de Encuentros Pedagógicos. Bueno, muchísimas gracias, profe Miguel. Un cordial saludo para su merced y para todos quienes hacen parte del equipo de trabajo de este programa. De verdad que agradeciendo esa presentación y esperar de verdad contribuir con la mejor argumentación para que en este periodo en el que se espera que seamos lo suficientemente propositivos para buscar encaminar por donde debe ser al sector educación y principalmente el sector de los niveles de educación preescolar, básica y media. Agradecerle también a su merced, profe Miguel, porque el trabajo no se hizo solo, ¿no? O sea, gracias a todos los conceptos suyos, tanto como ejecutivo de la federación, como director del centro de estudios del CEIT, eh, logramos resultados que definitivamente consideramos positivos en un balance en el periodo pasado y que para este periodo también esperamos tener buenos resultados y lograr generar lógicamente una mejoría en la educación en los niveles mencionados. Mil gracias. Un saludo Bueno, cordial. ahora Carlos está como asesor de la UTL, la Unidad Técnica Legislativa de la senadora Sandra Jaimes, que es maestra de Santander. Y en ese orden de ideas, pues reconocer ese trabajo y un primer intento que ya se hizo, pero que la volvamos a hacer, vamos a intentarlo nuevamente, es una reforma constitucional al artículo 67 de la Constitución con el propósito de convertir en pleno el derecho a la educación del preescolar de 3 grados hasta la educación superior, que esté allí también como responsabilidad del Estado la educación inclusiva, la educación de jóvenes y adultos y por supuesto la de la educación de todos los colombianos, administrada directamente por el Estado. Bueno, no es el motivo de la conversa hoy, pero muy importante porque es un proyecto que lo tenemos pendiente desde el año 91 que salió la Constitución. Entonces, un breve comentario sobre el trámite próximo de esa modificación, acto legislativo, por cierto. Bueno, sí, señor. Dos cosas muy importantes, y es que la gente pensaría, he estado en varias conferencias con docentes, ustedes lo saben, y yo recientemente he empezado a hacer la siguiente pregunta. ¿En dónde de nuestra Constitución dice que la educación es un derecho fundamental? Correcto. Y hago una primera pregunta. ¿En dónde, qué es la educación? Y todos nos respondemos, es un derecho. Ah, bueno, ¿en dónde lo dice? Ah, pues no, toca coger y leer jurisprudencia, toca coger, buscar tratadistas, pedagogos, fuentes internacionales, pero nuestra Constitución lamentablemente no lo dice. Hay una problemática allí, porque mientras que la Corte Constitucional en diferentes sentencias ha sostenido que la educación es un derecho fundamental, pues muchas secretarías de educación, muchos secretarios, funcionarios, abogados,
no sé y no me atrevería a afirmar que por desconocedores del sector y de la educación como derecho, pues dicen, no señor, eso no es un derecho fundamental, eso es un servicio. Pero además creo que es un servicio esencial porque por allá las sentencias del 94 decían eso. Entonces es un servicio esencial, entonces no es un derecho, entonces ni siquiera ustedes pueden salir a hacer paro porque se detiene la prestación de este servicio público esencial y por ello, mejor dicho, entonces vamos a iniciar toda clase de acciones en contra de ustedes. De tal suerte que nosotros, desde hace mucho tiempo, profe Miguel, su merced lo sabe, se ha venido intentando construir una iniciativa que zanje de una vez por todas ese problema y nos diga tres cosas. La primera, que la educación debe ser entendida como un derecho fundamental, pero como nuestro país es tan exegético, pues debemos escribirlo en nuestra constitución política, ¿no? La segunda, que la educación es obligatoria para todos los colombianos porque es un derecho fundamental y es una obligación del Estado en el marco del núcleo esencial del mismo, que son las 4 A's que todos conocemos: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y por supuesto disponibilidad, y por supuesto que la tercera situación es que al ser un derecho y una obligación del Estado para todos, pues debe prestarse en condiciones de calidad, de tal suerte que deba prestarse un preescolar de 3 grados, como se ha establecido desde la década de los 90. En segunda medida, se va a prestar una educación de calidad, no calidad de la educación, perdón, una educación de calidad y no calidad de la educación, y en los niveles de básica, primaria, secundaria y media, por supuesto. Y tercero, que la educación superior pues deba ser también obligatoria. Esto genera, por supuesto, unas consecuencias, por lo cual se establece una progresividad en Proyecto. su implementación. Y tercero, pues ese artículo 67 que dice que la educación es obligatoria de los 5 a los 15 años, pues eliminar esos límites de edad, porque eso es lo que no sabe, pero esos límites de edad ya están eliminados. ¿Cómo así? Si a todo el mundo le prestan educación gratuita. No, señor, no están eliminados porque todavía hoy por hoy llegan acciones de tutela que se revisan en la Corte Constitucional porque al niño de 4 años no lo dejaron ingresar al colegio porque es obligatoria desde los 5 años. Pero cuando llega a la Corte Constitucional resulta que el niño ya tiene 6 años y cuando le dijeron que sí tenía derecho, ya iba en segundo de primaria. Entonces, Ahí, definitivamente es ahí un tema que está se debe lo que, solucionar. correcto. Este es un asunto pendiente porque el artículo 67 de la Constitución quedó supremamente limitado a finales del siglo XX. Nada apropiado para el siglo XXI, en la cual se desconocen los 3 grados de preescolar, se desconoce la responsabilidad del Estado en el 10º y el 11, que existe es porque, gracias a las movilizaciones de FECODE, se desconoce al decir de 5 o 15 años la responsabilidad en la juventud trabajadora, se desconoce la educación inclusiva, se desconoce el preescolar de 3 grados, se desconoce la responsabilidad del Estado, obviamente, en la educación superior en todos sus niveles. Entonces, esto es lo que se quiere resolver. La educación como derecho fundamental hoy está en la Constitución en la parte de los derechos sociales culturales, no fundamental, y no en la parte de los derechos fundamentales, y ha tenido que, como dice el doctor Carlos, irnos a las jurisprudencias para que se insista que es un derecho fundamental. Todo esto se quiere pretender corregir. El movimiento pedagógico logró en la ley 115 del 94 modificar de una manera muy sutil pero efectiva que haya 3 grados de preescolar, pero la Constitución habla de un mal llamado cero y que no se responsabiliza de los niños de 3 y 4 años. Y finalmente, en la propuesta que nos hemos encontrado, pues que hoy la presenta la doctora, la maestra senadora Sandra, nosotros nos encontramos con ello y nosotros tenemos un texto que cuando estábamos en el Ejecutivo a solicitud del plebiscito alternativo que al fin no se hizo, hicimos una redacción en la cual incluíamos estos temas, pero adicionalmente que la educación financiada por el Estado debe ser administrada directamente por este. Es decir, también que en el artículo 67 se busque de una vez por todas evitar que con los recursos públicos se le entreguen al capital privado. Bueno, simplemente sobre eso, porque nos fuimos para otro lado, pero muy importante. El proyecto vuelve a presentarse de acto legislativo en la segunda
segunda parte del año o cómo cree usted que va eso? Sí, Ha estado señor. avalado por la federación, por supuesto. Yo creo que debemos, en estos momentos, estamos haciendo un trabajo fuerte de cabildeo al interior del Congreso. Yo quiero plantear una situación. Digamos que el pacto histórico es el partido de gobierno, pero es la minoría dentro del Congreso de la República. Digamos que lo hemos dicho, digamos, y a título muy personal, hoy sábado, fuera de mi horario laboral, lo digo, y eso se presentó con la reforma política, se evidencia ahorita con la reforma a la salud, se evidencia, por supuesto, con las demás reformas que presenta el gobierno del doctor Gustavo Petro, y pues precisamente eso mismo pasa con los proyectos de ley totalmente y los proyectos de acto legislativo, como este caso, totalmente progresistas. Entonces, y que garantizan realmente derechos. Entonces, lo que estamos haciendo, en primer lugar, es un trabajo de pedagogía ahorita. El periodo pasado lo presentamos para ambientar el proyecto de acto legislativo. Esto es un trámite que normalmente sucede para que se apruebe una norma. Y ahorita estamos haciendo un fuerte trabajo de cabildeo y de pedagogía parlamentaria al interior del Congreso de la República. ¿Para qué? Para radicarlo el siguiente periodo, establecer con absoluta seguridad que es un proyecto de verdad que le sirve al país y que va en absoluta consonancia con nuestra jurisprudencia constitucional. Pero lo más importante es que este proyecto, que un proyecto de acto legislativo, como tiene un trámite tan riguroso, pues tenga sus 4 debates el próximo periodo, y en el periodo inmediatamente posterior tenga sus otros 4 debates y sea aprobado por mayorías absolutas. Entonces, la respuesta, profe Miguel, estamos haciendo ese trabajo, y para todos los oyentes, pues buscando que un proyecto de acto legislativo de tales características logre ser aprobado, pues lógicamente que requiere un esfuerzo superior, y pues esa pelea es la que se está dando, y buscando que los partidos tradicionales también apoyen la iniciativa, porque realmente es una Doctor iniciativa que Carlos, nos sirve a todos. ahí está a disposición, creo que son todas las coincidencias, pues la reacción que hicimos desde FECODE para la modificación del artículo 67 en su momento, que se encuentra en general en coincidencia con la que está presentándose por parte de la compañera senadora y por la UTL de ustedes. Entonces, me parece que llegará el momento, porque hay una cola de asuntos, ¿no? Para ser aprobados, especialmente las 3 reformas sociales. Bueno, ahora sí entramos en materia cuando nos acaba el tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Para nosotros hay una cosa que me corregirá el doctor Carlos. Una vez se radique el proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo, que fue el 6 de febrero, son 45 días para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones, presenten a través de proposiciones lo que se debe incluir, lo que se debe excluir, lo que se debe modificar, lo que se debe aclarar. Esos 45 días creo que ya están agotados, y en ese orden de ideas, pues la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y varios equipos, incluido el nuestro, y desde el CEDI en su momento planteamos algunos asuntos que son vitales. El primero de ellos, entonces vamos a entrar en materia, precisándome en qué momento estamos ya, si ya vamos a entrar a plenaria, si ya estamos en plenaria, si ya se cerró la posibilidad de las proposiciones, y de ahí para adelante entramos a mirar cada uno de los asuntos que la federación objetó, hasta donde nos alcance el tiempo. Entonces, ¿en qué estado está el trámite, mi apreciado doctor Carlos? En general. Sí, señor. Lo primero es decir que el Plan Nacional de Desarrollo, digamos que surte básicamente 3 debates. Un primer debate en comisiones económicas conjuntas. Por ley 152 del 94 debe radicarse a más tardar el día 6 de febrero. Así se hizo, se cumplió con la ley, y de ahí para en adelante, respecto de su trámite, se cuentan con 45 días para ese primer debate en comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas del Congreso de la República, conjuntas de Senado y Cámara de Representantes. Y después de aprobado en esos 45 días, se tienen 45 días posteriores para su aprobación
en el segundo debate, que digamos son segundo y tercer debate, porque es en plenarias separadas de Senado y de Cámara de Representantes. El primer debate es en económicas conjuntas y el segundo debate, o segundo y tercer debate, por decirlo de alguna manera, se lleva a cabo en plenarias de Cámara y de Senado de la República de manera separada, que puede ser concomitente, pero no puede ser en Congreso pleno, mejor dicho, para explicar qué es lo que pasa y por qué se tienen los primeros 45 días para presentar propuestas o para debatir temas importantes. Porque hay que cumplir con un principio constitucional que se llama el principio de la consecutividad. El principio de la consecutividad para todos los oyentes significa, profe Miguel, que si usted no debate determinado tema en los primeros debates, si usted no lo pone como Consideración. estudio en el proyecto de ley, no puede venir a ponerlo en los debates de las plenarias. No tiene que ser exactamente el mismo texto o haber dicho que se... No, por lo menos tuvo que haber dicho, mire, tenemos unas inquietudes sobre este tema. Pongamos un ejemplo, sobre el modelo híbrido. Si uno nunca hubiese radicado nada sobre el modelo híbrido, si FECODE no lo hubiese hecho, no hubiera pasado esas propuestas, pues seguramente ahorita tendríamos que decirles, no, pues el modelo híbrido pasó, pero No. nadie dijo nada. Entonces ya es muy tarde porque así uno tumbe el artículo en la Corte Constitucional, en una posible eventual demanda, dirán, no, eso no cumple con el principio de consecutividad porque nunca se dijo nada en los primeros debates, es decir, fue un tema sorpresivo para las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Perfecto. Entonces, Entonces, en qué momento estamos? En el segundo momento de aprobación, en los segundos 45 días en los que se trabajan temas que básicamente fueron materia de estudio en los primeros debates y el texto propuesto en el primer debate en comisiones económicas conjuntas. correcto. Entonces, aquí vienen pues los asuntos que de la federación se plantearon en su momento desde la dirección del CEDI, en la que estaba en ese momento, en unos puntos específicos y que desde el Comité Ejecutivo de la Federación se siguen insistiendo. Lo que ya se excluyó, vamos a empezar por lo que ya se excluyó. Entonces, de las propuestas que la Federación propuso que se excluyeran, que no son las más importantes, pero son muy importantes. Tendríamos, si no estoy mal, educación híbrida y el intento de crear una unidad que reemplazara a la fiduprevisora, que administrara los recursos del fondo, que en opinión de varios, incluido el suscrito, daría la posibilidad que a largo plazo esos recursos terminaran siendo administrados por fiducias de capital privado, reversando lo que hemos conquistado de que los recursos del fondo sean administrados por capital público. Estas dos cosas, estos dos asuntos quedaron excluidos. Entonces pregunto ese punto. Bueno, sí, sí, señor. Digamos que en primer lugar el modelo híbrido queda excluido por razones absolutamente claras que inclusive en el pasado se habían dejado por parte de FECODE, por ejemplo, profe Miguel, el CEIDI y nosotros trabajamos un tema que se llamó el proyecto de ley Homeschool, por ejemplo, para eliminar ese proyecto. Entonces, esas mismas circunstancias, pues, tendieron a establecer que se presentara una proposición supresiva y que FECODE radica con la firma de varios congresistas, incluyendo el de la senadora Sandra Jaimes, para eliminar ese modelo híbrido. Eso confluyó, por supuesto, con que la jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que pues Colombia debe prepararse para eventuales situaciones de pandemia, pero nosotros no estamos preparados para implementar ni con elementos materiales, es decir, para los educandos, computadores, tablets, internet, cobertura, ni para los educadores, ni las instituciones están preparadas para eso. Y segundo y más importante, pues que la educación presencial es la educación como debe darse, la educación remota, a distancia o virtual, y virtual, que son tres modalidades distintas. Definitivamente genera unas consecuencias y más para los estudiantes de los niveles preescolar, básica y media. En ese orden de ideas, se elimina este modelo híbrido y nosotros no creemos que vaya a volverse a revivir esta iniciativa.
Y Perfecto. lo del FOMAC, la empresa industrial y comercial del Estado que se pretendía crear a través del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, pues también se elimina. Por suerte que, para contarle a todos sus oyentes, pues que precisamente, el profe Miguel, no había un estudio previo, un estudio preliminar que nos dijera de qué se va a encargar, cómo se va a encargar, es decir, era un artículo absolutamente improvisado y por eso Muy riesgoso para para absolutamente la universidad improvisado, y pues pública. que FECODE denota los eventuales, lo catastrófico, yo diría, que podría convertirse ese artículo, buscando inclusive paulatinamente ir desvirtuando el régimen especial del magisterio colombiano. Doctor Carlos, mira, nos quedan una serie de asuntos que son claves, que tienen que ver con la educación preescolar, que tienen que ver con el voluntariado juvenil, que tiene que ver con la educación media, etcétera. Los vamos a abordar si usted nos acepta la invitación para la próxima semana. Pero queremos que hoy sí quede claro un asunto. FECODE ha planteado que debe quedar absolutamente claro en el Plan Nacional de Desarrollo que este gobierno hará la reforma constitucional para reformar el sistema general de participaciones. En el proyecto eso no está claro y hemos insistido en que debe quedar claro. Estamos hablando, obviamente, de cómo recuperar esos 466 billones de pesos que en 20 años, 2002-2020, se le ha quitado la salud, al agua potable, al saneamiento básico y a la educación. Sobre el punto, ¿cómo va el asunto de esta exigencia de la federación? Porque es una exigencia de la federación realmente. Sí, señor. Lo primero es que, este artículo no está, es decir, este tema de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, con sorpresa, notamos, absolutamente sorprendidos, notamos que no estaba incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. O Correcto. sea, eso es realmente sorpresivo, ¿no? Lo segundo, una vez visto esto, pues FECODE, expone en un desayuno de trabajo que organiza el actual equipo legislativo de la Federación, con la participación de muchos congresistas, organiza la presentación de una serie de proposiciones en las que se encuentra la proposición aditiva, para artículo nuevo, en la que se garantice, la modificación que incremente real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones. Esta propuesta, por supuesto, tiene buen recibo en la mayoría de congresistas y se radica, por supuesto, con la firma de la senadora Sandra Jaimes, en los siguientes términos. Ojo, la comisión de alto nivel que fue creada en el artículo 188 de la ley 1955 de 2019, esta comisión se reactivará y presentará un proyecto de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del SGP para el cierre de brechas y desigualdades. Vamos que ese de memoria básicamente no sabemos esa proposición aditiva. Y qué es lo que pasa en su aprobación. Queda aprobado todo el tema. No fue fácil, esto digamos que el presidente de FECODE tendrá que contarlo, no fue fácil. Se tuvieron que tener varias reuniones con el Departamento Nacional de Planeación, porque si su merced lo recuerda, el actual director fue asesor de gobierno Duque en la mesa de negociación del el mismo Sistema General de Participaciones, quien planteó que las entidades territoriales eran las que tenían que poner de su propio bolsillo para, ¿no? Para llevar a cabo, la prestación del servicio. Pero entonces, aquí, hay que ser claros en algo. Se tuvieron varias, mesas de trabajo, reuniones de trabajo con el DNP. El artículo sale, pero en medio de las discusiones, en lugar de decir radicará un proyecto de acto legislativo, Se propenderá. incluye propenderá por radicar, propenderá por radicar. Eso, por supuesto, que nos deja en un panorama absolutamente incierto y contrario a, no solamente a lo prometido en campaña por este gobierno, sino absolutamente contrario a lo que a las conclusiones que dan tanto FECODE como ministra de Educación Nacional tras la reunión con el presidente de la República. En ese orden de ideas, Tenemos ya la segunda tarea, ya, doctor Carlos. sí, señor.
Bueno, creo que hemos logrado ya esa primera parte que era sustancial de buscar que se refrende en este plan de desarrollo lo que está en el plan de desarrollo que está terminando, y es que haya la reforma constitucional. Viene el pulso a tiempo, por supuesto, lo hemos planteado, viene el pulso porque sea taxativo, porque sea explícito el tema de la reforma. Doctor Carlos, aquí ya me están entonces, pues está todo el mundo muy atento, ¿no? Sí, Tomando bastante. nota, pero ya me toca pedir aquí que nos continuemos la conversa en el próximo sábado sobre el particular, porque nos quedaron varios asuntos y hay otras propuestas sobre el sistema de formación que queremos nosotros desarrollar. Entonces, cerremos este punto diciendo los próximos días lo que vamos a hacer sobre cómo garantizar que quede absolutamente explícito el tema del sistema, la reforma del sistema nacional de participaciones. Sí, señor. Bueno, rápidamente decirles, una vez vista esa redacción del texto aprobado, pues se presentó una nueva proposición para arreglar el tema. Se tuvo una reunión de trabajo con DNP y nos dicen el viernes, ayer precisamente, nos dijeron que Jurídica está revisando el tema y que este lunes vamos a tener una nueva reunión. Entonces, lo que queda por hacer es cambiar, es simplemente cambiar la palabra propenderá por el término Radicará. radicará un proyecto de acto legislativo en cumplimiento, pues, de lo que se ha venido trabajando y pues del mismo plan de gobierno. Es decir que sí, dos conclusiones frente a ese tema. La primera es que sí hay una ganancia por parte de no solo digamos, de la federación, sino de los maestros que tanto han venido luchando por este artículo y por esta propuesta para que se incrementen de verdad los recursos del SGP, recuperar lo que se ha venido perdiendo con los actos legislativos presentados. Y segunda conclusión, pues que se está trabajando para que el compromiso del gobierno sea absolutamente certero y con la absoluta claridad para los maestros, las maestras y la educación del país. Bueno, doctor Carlos, muchas gracias. Ya hablaremos entonces de la movilización social que se va a requerir para tal efecto. Doctor Carlos, muchas gracias. Como siempre, usted muy riguroso en sus análisis y bueno, por fortuna muy coincidentes tanto en los asuntos de las propuestas como en las dificultades que hemos podido reparar y superar. Abrazos a todos y todas y saludos a la doctora Diana, por favor, y pues a la senadora también. Con mucho gusto, Bueno, muchas gracias a todos. Y profe Miguel, muchos éxitos en ese camino al Ejecutivo de la Federación. Lo digo de Muchas manera gracias. personal, muchos éxitos en ese camino porque de verdad que personas como usted, interesadas, técnicas sobre todo, necesita la educación y necesita esa representatividad para los maestros de Colombia. Muchos éxitos y muchas gracias para toda la mesa de trabajo. Muy amables.